Buenas tardes, hermanos. Es un gusto tenerlos nuevamente en el programa. Espero que pues esta semana haya transcurrido en la presencia de Dios. Recuerden que siempre es un día nuevo el estar en la presencia de nuestro Padre que nos ama tanto y caminando según su voluntad. Bueno, pues hoy vamos a continuar pues hablando sobre lo que habíamos empezado estos 2 semanas. Continuamos hablando sobre los temperamentos. Pero antes pues vamos a invocar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que mueva nuestros corazones, abra nuestros entendimientos y podamos comprender el mensaje que Él nos quiere dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, ponemos nuestra vida, Señor, ante tu presencia. Te pedimos, Padre Omnipotente, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que derrames la fuerza y el poder del Divino Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, ven, Padre de los pobres, ven, dador de todos los dones. Ven a llenar nuestra vida, ven, Señor, a llenar nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a transformarnos, a hacernos cada vez más semejantes a Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de empezar con la prédica del día de hoy, pues te recuerdo que hoy es día de San Francisco de Asís. Recuerda pedir su intercesión. Y también es primer viernes de mes. Aquellos que tienen la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, recuerden las promesas y recuerden sobre todo el amor que se le muestra al Señor, o que se le debe mostrar al Señor de manera en especial, pues los primeros viernes de mes. Recuerda, ¿verdad?, que hay que comulgar, hay que recibir a Jesús en la Eucaristía, y si es posible, pues el sacramento de la confesión, lógicamente, pues si estás en gracia, pues puedes recibirle al Señor en la Eucaristía, y si no estás, pues trata de confesarte, hacer una buena confesión para que lo puedas hacer, puedas recibir a Jesús en la Eucaristía. Muy bien, hermanos, recordando el tema anterior, hablábamos nosotros de los temperamentos y empezamos a hablar del temperamento sanguíneo. Decíamos de manera general, ¿verdad?, que el temperamento sanguíneo, que tiene ciertas características que le pueden ser muy útiles. Son personas, ¿verdad?, que siempre están alegres, aparentemente contentos en todo momento, son muy vivaces, son de realizar actividades, de tomar decisiones muy pronto, muchas veces incluso sin razonarlas, sin pensarlas. Poníamos nosotros como ejemplo bíblico del temperamento sanguíneo al apóstol Pedro, que cuántas veces tuvo esos impulsos cuando Jesús preguntaba algo, era el primero en contestar, era el primero en hacer las cosas, el primero en tomar decisiones a la ligera, aunque después, ¿verdad?, cometía muchos errores. Pues estas cosas pueden ser muy útiles para un temperamento sanguíneo, pero como todos los temperamentos, pues también tiene cosas o posee cosas que pueden ser dificultosas, pueden ser ciertas debilidades, ¿verdad?, que deben ser superadas por la fuerza y la acción del Espíritu Santo para que de verdad puedan ser utilizadas por las personas que poseen este temperamento. Es importante que recordemos que los temperamentos no son exclusivos. O sea, a ver, explico mejor. Que una persona no tiene exclusivamente un solo temperamento, aunque por lo general es un temperamento el que predomina en alguna persona. O sea, cada uno de nosotros puede tener una mezcla de temperamentos, pero generalmente va a ser uno el que predomine. Continuando sobre el temperamento sanguíneo, vamos a hablar hoy pues de las debilidades que se pueden presentar en aquellas personas que tienen el temperamento sanguíneo. Al ser muy vivaces, al estar en constante movimiento, generalmente se vuelven muchas veces poco prácticos y un poco desorganizados. Generalmente los que tienen el temperamento sanguíneo, por estar en constante movimiento, se vuelven a veces un poquito prácticos y hay veces se vuelven un poco desorganizados en todos los aspectos, muchas veces aspectos ya de la vida
espiritual, en el trabajo, en la escuela. Su misma forma de ser, que es el de tomar decisiones a la ligera, hace también que muchas veces, pues al tomar esa decisión, corren a ejecutar lo que están diciendo. O sea, rápidamente tratan de hacer lo que están pensando, lo que están diciendo, y hay veces sin darse cuenta, ¿verdad? Pues se van por la dirección equivocada y atropellan a la gente, o sea, atropellan en el aspecto de que pues no les importa quién está al lado o, ¿cómo se llama?, o en su camino, ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Pocas veces resultan buenos estudiantes, a menos de que realmente aprendan la disciplina. O sea, el que tiene el temperamento sanguíneo tiene que aprender lo que es la disciplina de verdad para que puedan rendir fruto. Entonces, muchas veces se les dificulta el ser lo que nosotros conocemos como buen estudiante por su misma naturaleza inquieta. En cuanto a la vida espiritual, se les puede dificultar mucho el estudio de la palabra de Dios. O sea, el leer la palabra de Dios, el meditar la palabra de Dios, porque pierden fácilmente la concentración. A menos de que de verdad, como decíamos anteriormente, empiecen a disciplinarse. Los que tienen el temperamento sanguíneo, se les dificulta mucho el estudio, sobre todo el estudio metódico de la palabra de Dios, que eso pues a la larga pues va a traer un problema en su vida espiritual y en su vida cristiana. Aunque aparentemente el temperamento sanguíneo es un temperamento fuerte, la mayor parte de las veces lo que está reflejando no es lo que realmente lleva en su interior. Generalmente los que tienen el temperamento sanguíneo son de un carácter más o menos débil y un poco indisciplinados, pero aparentemente con los demás se pueden mostrar muy seguros de lo que dicen, de lo que hacen. Si Dios actuara o actúa, porque sí lo hace el Señor, en estas personas que siempre son de estar en un movimiento constante, de poder estar trabajando, prácticamente son incansables en lo que realizan. Cuando el Espíritu Santo actúa en una persona que tiene un temperamento sanguíneo, podemos decir que no habría límites a su potencial. Tienen mucho que dar, tienen mucho de qué trabajar, y sobre todo si se dedican al reino de los cielos. Acá, el temperamento sanguíneo debe orar mucho para pedirle a Dios disciplina. Y tienen que ejercitar mucho la disciplina. Es decir, realizar cosas de manera ordenada, de manera metódica. Porque si no, pueden caer en el riesgo de comenzar las cosas y no terminarlas. Son las personas que rápidamente aceptan un cargo si se les ofrece, sin pensarlo. Y luego cuando se dan cuenta de lo que hicieron o del cargo que aceptaron, empiezan a haber ciertos problemas. Y si la persona no está llena del Espíritu Santo y si la persona no está ejercitada en la disciplina, pues puede correr ese riesgo que decíamos de empezar las cosas y no terminarlas. Se les olvida fácilmente, sin proponérselos, citas, obligaciones, las resoluciones que tomaron. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que aquel que tiene un temperamento sanguíneo pues lleve apuntes de lo que está diciendo, de sus citas, de todas estas cosas, porque fácilmente pueden olvidarlas. Y no es que lo hagan a propósito, sino que es el mismo temperamento que les permite, vamos a decir de esta manera, pues esta situación. Es muy difícil que los que tienen el temperamento sanguíneo se ajusten a horarios establecidos o que cumplan los plazos prometidos. Por el mismo temperamento inquieto y extrovertido que tienen, pues son de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y si no hay esta disciplina, pues pueden tener bastantes problemas, no solamente en la vida diaria, sino también en la vida espiritual. ¿Cuál es el mayor riesgo o cuál es la mayor peligrosidad que corre la persona que tiene un temperamento sanguíneo?
Si las personas que tienen este temperamento no han sido formados en sus bases morales o en las virtudes morales, son estas personas que muchas veces pueden cambiar o modificar sus principios morales adaptándolos al ambiente o a su entorno. Esto es un grave riesgo para la vida cristiana. Ya que no es una persona, o sea, propiamente no es una persona por su temperamento, de tomar resoluciones y de permanecer leales en muchas cosas. Estoy hablando de las debilidades de este temperamento, pero cuando la persona no ha sido llenada por el Espíritu Santo, o más bien cuando no se deja llenar por el Espíritu Santo, estas cosas pueden cambiar. Y como decíamos al principio, si el Espíritu Santo actúa en un temperamento sanguíneo, se vuelven personas tan llenas de Dios que Dios las utiliza de manera extraordinaria. Por ejemplo, tenemos en el apóstol Pedro. Estas personas, por la personalidad complaciente que tienen muchas veces, les hace parecer más maduros. A veces aparentan una madurez a temprana edad. Estas personas adquieren puestos prominentes en el trabajo y en otros muchos lugares, por este mismo temperamento, porque les hace parecer más maduros. Y no dudo yo que lo sean, muchas veces sí lo son, y tienen ideas y tienen proyectos, aunque corren el riesgo de empezarlos y no terminarlos. Ya que hay un riesgo también para la vida cristiana. Como son capaces de realizar muchas cosas, y por el mismo temperamento que tienen, eso les va a ayudar incluso a tener puestos importantes en el trabajo o en la comunidad de la iglesia, pueden caer en la tentación de la egolatría, de sentirse autosuficientes y de pensar de que lo pueden hacer todo y realizar todo, apartándose muchas veces de lo que es la presencia de Dios. Con el paso de los años, el temperamento sanguíneo aumenta en los años y habla más. ¿Sabes? Es una característica propia de este temperamento. Mientras más maduran en cuanto a edad, más van a hablar y más van a querer acaparar, ¿verdad?, el auditorio. Cuando están en reuniones, son personas, ¿verdad?, que quieren acaparar la atención de los demás. Y caen muchas veces en estar hablando de él. O sea, el centro viene siendo él. Y habla de sus intereses, o sea, de todo lo que le interesa, pensando que a los demás le interesa lo mismo, aunque realmente hay veces no es así, pero él piensa que sí, lo hace honestamente. O sea, él piensa que como a mí me interesa algo, a los demás también les interesa. Entonces muchas veces a algunas personas les puede llegar a caer mal, porque dice solamente habla de sí mismo, ¿no?, y cosas que a nosotros no nos importa, pero él piensa que sí es importante para los demás. Este temperamento es un poco inestable emocionalmente, por lo tanto, aunque son muy alegres, están muy contentos, nunca las lágrimas están lejos de ellos. Es decir, que fácilmente pueden llorar. Pueden llorar y lloran 2, 3 minutos y al rato ya se los olvidó incluso hasta por lo que estaban llorando y continúan con su vida normal. O sea, es decir, una vida de movimiento, una vida activa, una vida de alegría, una vida de risas. Mas, sin embargo, a pesar de que siempre están en este constante reír, podemos decirle de esta manera, pueden tener arranques de ira muy fuertes e incluso perder la cabeza y hacer barbaridades. Se aplica muy bien una frase dicha por ahí: nunca, vamos a decir, los de temperamento sanguíneo nunca se enferman de úlceras, ya que se las provocan a los demás. O sea, el temperamento sanguíneo es una persona que pues difícilmente, como va llevando la vida, se enferme de úlceras, pero muy fácil se le puede provocar a los demás, porque hay veces los padres tratan de controlar un temperamento así y se van a dar cuenta que es muy difícil. Están dispuestos a pedir disculpas, no se les hace muy difícil de decir, discúlpame, cometí un error, y continuar el camino. El problema también que tienen muchas veces en la vida espiritual es que se arrepienten de la misma cosa una y mil veces. A veces caen en la confesión de estar confesando prácticamente los mismos pecados. Y eso es donde hay que trabajar mucho.
La necesidad que tienen de manera espiritual el temperamento sanguíneo generalmente se enfoca en pedirle mucho al Espíritu Santo, en pedirle mucho a Dios, ¿no? Que les conceda las virtudes de la templanza, la paciencia, la fe, la paz y la benignidad. En general, hermanos, estos son los rasgos del temperamento sanguíneo. Acá no estamos hablando ni estamos diciendo que tal temperamento es mejor que otro o que uno es malo y el otro es bueno. No. Estamos describiendo cómo se presenta un temperamento sanguíneo y cómo se ven estas características en las personas que poseen este temperamento. No estamos juzgando si está bien o está mal. Recuerden que el temperamento pues, es heredado, viene con nosotros. Y es la influencia externa lo que va, o muy bien la influencia interna, con Dios quien obra, lo que va modificando ese temperamento y puede ser puesto al servicio del Espíritu Santo, pueden realizar grandes cosas. A grandes rasgos hemos hablado de lo que es el temperamento sanguíneo. Y volvemos a decir, porque consideramos que es importante, que no piensen, este tiene temperamento sanguíneo como si fuera algo exclusivo. Muchas veces no es así. Tiene la mayor parte del temperamento sanguíneo, pero también su temperamento está conformado por los otros tres que vamos a ir analizando poco a poco. Vamos a hablar del temperamento colérico. No nos dejemos engañar un poquito por colérico como molesto, aunque sí tiene mucho que ver con esto. ¿Cuáles son las características que tiene el temperamento colérico? Es disciplinado, muchas veces confía en su capacidad, y aquí también hay un problema, puede haber un problema espiritual, de que pueda confiar de que lo hace todo, lo puede realizar todo, olvidándose que depende de Dios. Recordemos las palabras de Jesús, sin mí nada pueden hacer. Esto se aplica mucho al temperamento colérico. Muchas veces es agresivo en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Es una persona que está también junto con el temperamento sanguíneo en un movimiento continuo. A diferencia del temperamento sanguíneo, el temperamento colérico es un poquito más reflexivo y le da a todas las cosas sentidos prácticos. O sea, él se va más a la práctica, pero reflexiona antes de tomar una decisión. Cuando toma una determinación, va a seguir ese camino hasta alcanzar el objetivo. Aunque muchas veces no es fácil que tome una, o sea, muchas veces no es fácil que diga voy a hacer tal cosa, pero una vez que una persona que tiene el temperamento colérico dice lo voy a hacer, es que lo va a hacer. ¿Sí me entienden? O sea, es a lo que se refiere. En cambio, el temperamento sanguíneo dice lo voy a hacer, y cuando empieza a darse cuenta de que hay ciertos problemas, ciertas dificultades, entonces dice, bueno, como que me equivoqué por aquí, ¿no? Y puede corregir el rumbo. En cambio, el temperamento colérico generalmente cuando dice voy a realizar algo, lo realiza. Aquí viene un problema con el temperamento colérico. Perdón, dije colérico. El temperamento colérico piensa que sus métodos y sus planes son mejores que los que tienen los demás. Aquí hay un problema también, puede tener un problema espiritual. A veces son muy cuadrados en su forma de pensar. Entonces, el que tiene un temperamento colérico dice, no, esto es así y el método que yo estoy utilizando es el mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces le funciona a él y no se da cuenta que muchas veces no es para todos, no es para los demás. Cuando ve un proyecto en el cual se puede entregar en cuerpo, alma y espíritu, se alegra. O sea, decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, y aquí es donde me puedo sentir realizado. Entonces empieza esa carrera y seguramente la va a terminar. Es un excelente organizador. O sea, él puede organizar incluso su misma vida, o sea, muy ordenado, organizado en sus cosas y todo, pero no soporta los detalles. Mucho detallito como que ya lo saca de quicio, lo que nosotros decimos de quicio. Alcanza más sus metas por intuición más que por un razonamiento analítico. Me explico. El que tiene el temperamento colérico puede decir, mira, como que
tengo la intuición de que yendo por este camino es lo mejor. Entonces se adentra a esto, ¿sí? Y alcanza muchas veces, casi siempre, sus objetivos. Y esto va a partir más de esa intuición que tiene, más que de un razonamiento analítico. Esto le puede ayudar al que tiene el temperamento colérico, que cuando esa intuición, más que intuición, es una moción del Espíritu, es el Espíritu Santo el que está obrando, pues puede realizar grandes cosas. Tiene mucha tendencia al liderato. O sea, generalmente son personas que tienden a ser líderes. Aquí hay un grave problema. Los que tienen este temperamento pueden ser buenos o malos líderes. En la historia hemos tenido a muchos líderes malos, por ejemplo, a Hitler, a Napoleón, y gente que ha movido masas. Claro que pues acá también hablamos de fuerzas ya espirituales, pero que este temperamento pues tiende a tener esto, o sea, a ser líder. Como tiene una voluntad muy fuerte o vigorosa, pues muchas veces tiende a dominar a los demás. O sea, se impone incluso a la forma de pensar de los demás y es capaz de juzgar con buen criterio a los demás. Es rápido y audaz en las emergencias. O sea, si surge alguna emergencia, sabe qué hacer, sabría qué decisiones tomar o cuáles serían las decisiones más correctas. ¿Cuáles son o en qué puede pecar? Puede caer fácilmente en la arrogancia y en ser un mandón. Piensa que haz esto, haz lo otro, realiza esto, o sea, piensa que le van a obedecer. Estos son los problemas en los que puede caer una persona que tiene un temperamento colérico. Es muy posesivo con sus amigos y compañeros, o sea, piensa que son su propiedad muchas veces, ¿no? Es muy posesivo con las personas que están cerca de él, sus amigos, y difícilmente pueda compartirlos. No mira los problemas y los obstáculos, sino la meta. O sea, él dice, esta es la meta, y los problemas y los obstáculos, pues hay que ir superando. Las adversidades para el temperamento colérico no son motivos de desaliento. Al contrario, son motivos de seguir adelante. La manera de obrar del colérico, a lo mejor les queda un poquito más claro con este ejemplo, ¿verdad? El colérico dice mucho estas frases con otros términos tal vez. Hagamos esto, como yo digo y ahora. A alguien le recordará esta frase, ¿verdad? A veces el colérico es de decir, vamos a hacer esto, pero como yo digo y en este momento. Son términos que muchas veces usa el colérico. En el temperamento sanguíneo nosotros decíamos que era muy difícil que prestara atención a los problemas de los demás. O sea, cuando alguien le estaba contando algo, su vida y todo, el temperamento sanguíneo te veía, ¿no? Como que comprendía un poquito, te decía unas cuantas cosas y se reía y continuaba la vida. En cambio, en el temperamento colérico, la situación es diferente. Tú le estás contando algo al que tiene el temperamento colérico, te mira directo a los ojos y te dice, ve al grano. Sin tanto rollo. ¿Qué es lo que me quieres decir? A veces estamos frente a un temperamento colérico. Son detalles que van distinguen al temperamento sanguíneo del temperamento colérico. Mientras el temperamento sanguíneo es más de que me distraigo por lo que me estás diciendo y sí te escucho, te entiendo, pero pues, ¿cómo se llama? Ya estuvo, lo olvidé. El temperamento colérico no, es más de decirte, a ver, tranquilo, ve al grano de lo que me estás diciendo. Te mira a los ojos, te comprende, pero dime lo que me quieres decir. No me des tanto rocho. Y lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Dice, vamos a hacer esto como yo digo y en este momento. ¿Cuáles son los graves problemas en los que puede caer el temperamento colérico? La dureza. Muchas veces es muy duro. Aparentemente las lágrimas no lo conmueven. Hay veces la ira. A veces muy iracundo. Y la autosuficiencia. Piensa que puede hacer las cosas por sí mismo. Apartándose de Dios, estas personas pueden caer en graves errores.
bueno, físicamente, pues son personas que pueden tener fácilmente una úlcera antes de los 40 años, y desde el punto de vista espiritual, el que tiene un temperamento colérico tiende a entristecer al Espíritu Santo con la amargura, el enojo y la cólera. Son las cosas que el temperamento colérico debe analizar, ponerse ante la presencia de Dios y cuidar muchas de estas cosas. El que tiene el temperamento colérico puede caer fácilmente en la amargura, fácilmente en el enojo y fácilmente en la cólera, en la ira. Si no está cerca de Dios, o sea, si la presencia de Dios no está en su vida, tiende a pisotear los sentimientos y los derechos de los demás para lograr sus propósitos. Como decíamos anteriormente, grandes dictadores en la historia han tenido este temperamento. Un temperamento colérico que ya de adulto, o sea, la persona que tiene un temperamento colérico, tiene un encuentro con Cristo ya de adulto, es muy difícil que realmente pueda entregarse plenamente a Dios, aunque no imposible. Es mucho más fácil que si estas personas que tienen temperamento colérico entregaron su vida a Cristo en la niñez, posteriormente sea mucho más fácil todo lo demás. ¿En qué parte, o sea, qué cosas debe pedirle mucho al Espíritu Santo? Le debe pedir los frutos del amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre y la bondad. ¿En quién en la palabra de Dios encontramos un temperamento colérico? Un temperamento colérico lo tenemos en el apóstol Pablo. Pablo tendía mucho a tener este temperamento. No es difícil darse cuenta de eso si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, sobre todo sus cartas. El apóstol Pablo era muy duro para decir las cosas, muy tajante en las tomas de decisiones. Nosotros no desconocemos, por ejemplo, en lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 8, capítulo 8, donde dice el verso 1, dice: aquel día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos fuera de los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban le recogieron algunos varones piadosos e hicieron sobre él un gran luto. Por el contrario, Saulo devastaba la iglesia y entrando en las casas arrastraba a hombres y mujeres y los hacía encarcelar. Saulo, después Dios lo va a transformar en el apóstol Pablo, era una persona que tenía un carácter, ¿verdad? Fuerte, tenía un temperamento colérico, que él pensaba que tenía la razón, y él utilizaba sus propios métodos, él utilizaba sus propias técnicas para llevar a cabo la extensión del reino de Dios a la manera como lo entendía. Veamos de qué manera va reaccionando el apóstol. Dicen que cuando apedrean a Esteban, dice que él estaba por ahí. Dice, no encuentro ahorita el versículo exacto, ¿verdad? Pero sí, nosotros sabemos que muchos dejaban sus ropas cerca de un joven, y este joven era el apóstol Pablo, era Saulo en esa época. El apóstol Pablo, después de convertido, o sea, después que tiene ese encuentro con Dios, entonces vamos a ver ese temperamento colérico tan fuerte que se manifiesta en él, pero bajo la acción del Espíritu Santo, se vuelve una persona sumamente poderosa en obras y palabras. De hecho, vamos a leer algunas frases de él, ¿verdad? Que dice en el capítulo 8 de Romanos. Fíjense qué impresionante lo que dice. En el Romanos 8:26, y asimismo también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, mas el Espíritu aboga por nosotros con gemidos inenarrables. Acá este carácter fuerte se da cuenta de que hay muchas cosas que no puede realizar.
que no puede llevar a cabo y que solo el Espíritu Santo lo puede hacer en él. Pero fíjense estas frases, estas partes que él va diciendo en el mismo capítulo. Dice, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense el carácter que él presenta. O sea, dice, bueno, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una persona que va directo a la meta. No le importa lo demás. Él sabe que Dios está con él. Y si Dios está con él, todos los demás problemas tienen solución. Él va en busca de aquello que el Señor le ha prometido. En el verso 31 dice, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos ha de dar con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará? Cristo el que murió, aún más el que resucitó y el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. Y él hace estas frases hermosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, según está escrito. Por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Mas somos mirados como ovejas de degüello. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Porque persuadido estoy que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense, qué frases da el Señor a través del apóstol Pablo. Frases de consuelo, pero son frases de fortaleza. O sea, Pablo sabía muy bien lo que él quería, qué era lo que esperaba de Dios, y él en otras partes de sus cartas lo va a decir. Él va directo hacia la meta, independientemente si hay obstáculos, si hay problemas, él va en esa búsqueda. Entonces, ahora, a manera de resumen, hemos hablado de dos de los temperamentos, de hecho los dos temperamentos extrovertidos que existen. El temperamento sanguíneo y el temperamento colérico. Aclaro, ninguno de estos es mejor que el otro. Los dos tienen muchas cosas, podemos llamarle muchas debilidades, pero también son muy ricos para poder utilizarse, para que puedan ser utilizados por el Espíritu Santo. La próxima semana vamos a tratar de hablar de los dos que nos faltan, es decir, del melancólico y del flemático, y luego vamos a hablar ya específicamente de qué manera actúa el Espíritu Santo en estos temperamentos y la manera de cómo, al puestos al servicio de Dios, pueden realizar grandes cosas. Es asombroso cuando el Señor Jesús dice, vayan de dos en dos. Vayan solos a la prédica de la palabra de Dios. Es importante escuchar esas palabras del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces se complementan. Lo que uno tiene de débil, el otro lo tiene de fuerte, y lo que el otro tiene de fuerte, lo tiene de débil el otro. Entonces, es necesario que en el caminar ante la presencia de Dios, reconozcamos primero qué es lo que tenemos, sin pensar esto es malo o es bueno, sino qué es lo que tengo, o sea, qué es lo que Dios me ha permitido en mi vida, qué es lo que Dios me ha regalado. Y a partir de eso, puesto bajo la acción del Espíritu Santo, entonces podemos lograr muchísimas cosas. Temperamentos coléricos han existido a través de la historia de la Iglesia y ha dado el Espíritu Santo muchos santos con esos temperamentos. Recuerdo ahora a Teresa de Jesús, que vamos a celebrar pronto su fiesta, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús tenía ese temperamento fuerte. Imagínense el temperamento de Santa Teresa o del mismo Pablo. Sin la acción del Espíritu Santo llegan a ser hombres o mujeres crueles de la historia, que también lo ha habido. Padre Pío,
un temperamento colérico, los que han estudiado su vida, los que han leído, visto sus películas, sus obras. Tenemos una persona también de determinación. Y grandes personas, como en este caso, pues no hay nada más que discutir, sino que del apóstol Pablo. O sea, hay un ejemplo de temperamento colérico. Entonces, no te preocupes ahorita cuál es mi temperamento. O sea, preocúpate, sí, pregúntate cuál es tu temperamento, pero no lo veas como algo malo. O sea, tengo este temperamento, ¿por qué no? Cada temperamento tiene sus riquezas y también tiene sus debilidades. Es importante que reflexionemos sobre eso y no juzgues a los demás. No andes buscando ver, ay, tú tienes temperamento tanto que no. ¿Tú qué temperamento tienes? Vamos a pedirle a Dios por todos los enfermos. Le pedimos a nuestro Señor que derrame su bendición sobre todos aquellos que están pasando por alguna necesidad. Padre Dios, te pedimos que sanes a tus hijos, aquellos que tienen alguna enfermedad, que obres en nuestro corazón, que obres en nuestras personas también, para que toda nuestra personalidad, todos nuestros temperamentos, todo lo que tenemos en nuestro interior, sean llenados por la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo. Te recuerdo, hermano, que puedes comunicarte con nosotros. Ponemos a tu disposición nuestro correo, que es mariamadredemisericordia@gmail.com, y puedes visitarnos también a nuestra página o visitarme, si gustas, a mi página personal, Hermano Jesús Medina, la oveja torpe. Estoy a tu servicio y puedes decirnos tus dudas, contarnos tus inquietudes, decirnos lo que tú quieras. Y si necesitas oración, pues te puedes comunicar con nosotros. Te recuerdo también nuestros teléfonos, nuestro teléfono, el 286-1790, recuerda marcar la de aquí es el 999. Que Dios te bendiga. Te recuerdo hoy día de San Francisco. San Francisco ruega por nosotros. Que Dios te bendiga.